Hoy vamos a estar tocando un tema que se le ha titulado Activados para ser testigos eficaces. Mire qué interesante, porque esto es lo importante, que nosotros podamos ser testigos eficaces. Pero, ¿qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona que ha presenciado un acontecimiento y que es llamado o citado para que cuente lo que ha visto o lo que ha escuchado. Normalmente vemos testigos cuando se realizan juicios, ¿sí? Cuando se necesita dar un dictamen o se necesita resolver una situación, uno llama testigos, ¿sí? O los abogados en un caso empiezan a llamar testigos, ya sea para poder refutar los testimonios de otras personas o poder afirmar lo que se está diciendo. Y el Señor nos ha llamado a nosotros para eso, para que nosotros podamos ser testigos fieles y eficaces. Quiero leerle Hechos capítulo 1, versículo 8. Usted conoce esta escritura, usted la conoce muy bien. Yo sé que casi se la sabe de memoria. La mayoría la sabemos de memoria. Y estas son palabras de Jesús. Jesús estaba a punto de subir, a ascender al cielo, a tomar la posición que le corresponde, y le dice a sus discípulos que permanezcan juntos y le dice: recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios siempre ha utilizado personas para que den testimonio acerca de Él. Y en la antigüedad, antes de que viniera Jesús, Él había escogido a un pueblo para que diera testimonio de su gloria, para que pudiera dar testimonio de su grandeza, para que pudiera dar testimonio de su amor y pudiera dar testimonio de su misericordia. Él escoge al pueblo de Israel. La función, la misión que tenía el pueblo de Israel era ser una nación modelo para que cualquiera que viera hacia esa nación pudiera tener ese modelo para seguir a Jesús, para seguir a Dios. Pero no funcionó muy bien. Levantó hombres, levantó profetas para que anunciaran al pueblo. Mire, el pueblo empezó a dejar de adorar a Dios y empezaron a adorar a otros dioses en las regiones donde ellos se encontraban. Y el Señor decide levantar profetas para amonestar. El Señor decide levantar profetas para que ellos anuncien los planes, los caminos de Dios, para que el pueblo pudiera seguir siendo ese pueblo modelo. Pero no funcionó. Entonces vino Jesucristo. Jesucristo vino a anunciar el camino para poder hacer esa reconciliación con el Padre. Y Jesucristo, usted sabe que la palabra en Juan 1 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino al contrario, le rechazaron, no creyeron a su anuncio. No creyeron a su prédica, no creyeron a su testimonio, y lo que hicieron fue que lo crucificaron. Pero Jesús, estando en la tierra, Él escogió a unas personas que les llamó discípulos para que ellos pudieran salir a anunciar el evangelio. De hecho, la escritura en Lucas nos narra de que Él los enviaba de dos en dos a predicar la palabra y los enviaba a sanar enfermos, los enviaba a hacer milagros. Y ellos iban y regresaban y se alegraban de ver el poder de Dios manifiesto en las personas. Pero cuando Jesús es muerto en la cruz, los discípulos se dispersan. Los discípulos no siguen la visión que les había encomendado. Pero cuando Jesús resucita, Él los vuelve a juntar. Él empieza a llamarlos. Va a buscar a unos que iban camino a Emaús, se fue a buscar a otros que ya estaban pescando y los empieza a reunir. Y empieza a correr el testimonio de que Jesús había resucitado. Y estas son las palabras de Jesús cuando Jesús iba a subir al cielo.
Les dice: permanezcan juntos, derramaré el Espíritu Santo sobre ustedes. Me van a ser testigos, ustedes van a testificar y lo van a hacer en todos lados hasta llegar a lo último de la tierra. Pero cuando el Espíritu Santo se derrama, el Espíritu Santo ahora escoge a la iglesia para que sea la iglesia la que anuncie los testimonios de Jesús. Para que ahora la iglesia anuncie la grandeza, el amor, la misericordia y el poder de Dios a todo el mundo. Ahora pregunto, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Diga: yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Nosotros conformamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Nosotros ahora nos constituimos entonces, cada uno de nosotros, en un testigo para poder llevar el evangelio a otras personas. Pero Jesús no nos dejó solamente solos para que nosotros hiciéramos ese trabajo, sino que su Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, está con nosotros para que nosotros podamos testificar, para que nuestro testimonio sea efectivo. Él nos deja el poder del Espíritu para que nosotros entonces podamos testificar. Uno de los objetivos, mire, no solamente fue darnos poder y empoderarnos para hacer los milagros, sino uno de los objetivos y de los propósitos que Dios tiene para derramar el Espíritu Santo sobre nosotros es que seamos testigos, que nosotros podamos testificar. Mire, yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado, pero a veces como que nos da un poco de pena. Y decimos: me da un poco de vergüenza hablarle a otra persona de Jesús, hablarle a otra persona de que Jesús es la solución para sus problemas. Jesús es el camino que le va a ayudar a llegar a Dios para que él pueda encontrar paz en su corazón y sus pensamientos puedan estar claros para encontrar las mejores soluciones a las situaciones que vive a diario. Y a veces nos da un poquito de pena y de vergüenza, ¿verdad? Decir: ay, no, ¿qué van a pensar, verdad? Pero mire, cuando viene una persona que está interesada en que usted compre un producto, hace cualquier cosa para convencerlo a usted de que quiere ese producto, ¿sí o no? Y le empieza a decir las ventajas y las virtudes que tiene ese producto. Nunca les va a decir las desventajas, ¿verdad? Nunca les va a decir cuáles problemas va a enfrentar si usted quiere ese producto. Siempre le va a decir las cosas muy bonitas y va a tratar de convencerlo y va a tratar de persuadirlo para que usted pueda adquirir ese producto. Por supuesto, el Señor no es ningún producto y no nos toca a nosotros convencer a nadie. Lo que nos toca a nosotros es testificar. Nosotros necesitamos testificar. Y para poder ser estos testigos fieles, entonces nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros y que el Espíritu Santo esté con nosotros. Quiero decirle algo. Cuando Juan el Bautista, ¿cuántos se recuerdan de Juan el Bautista? ¿Cuántos conocieron a Juan el Bautista? ¿Cuántos saben quién es Juan el Bautista? Levante su mano. ¿Sí saben quién es Juan el Bautista? ¿Sí? Ok. Juan el Bautista era la persona que iba a preparar el camino para que Jesús se manifestara en esta tierra, ¿sí? Él era el que estaba predicando y el que estaba diciendo: vengan, bautícense, arrepiéntanse. Pero viene uno después de mí, del cual yo no soy digno ni siquiera de amarrar sus zapatos. Dice: yo los estoy bautizando en agua, pero él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Les estaba diciendo: él es el Mesías, a él tienen que seguir. De hecho, 2 de los discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús, fueron discípulos de Jesús. Ahora, yo quiero que usted note algo, porque cuando Juan el Bautista es apresado por Herodes, empieza a venir cierta duda en su corazón y en su mente. Y a sus discípulos les dice y les pregunta y les dice: vayan y pregúntenle si él es el que era el que iba a venir. Surgió esa duda. Imagínense, él mismo bautizó a Jesús, él mismo vio, porque el Señor le dijo: en quien tú veas que desciende el Espíritu, ese es.
Y cuando él lo bautiza, él mira cuando el Espíritu Santo en forma de paloma desciende y dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero en este momento, por su crisis, estaba pasando una gran duda. Y a veces nos sucede eso a nosotros, ¿sí? Que cuando estamos en un momento de crisis o de un problema, vienen dudas acerca de nuestra fe. Vienen dudas acerca de lo que nos está sucediendo, lo que nos está pasando, lo que estamos haciendo. Pero cuando Juan le manda a preguntar a Jesús, Jesús no le dijo: miren, vayan a decirle que sí, hombre. No. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Exacto. Díganle lo que están viendo. Que los cojos andan, que los ciegos ven, que los mudos hablan, que los endemoniados son liberados. O sea, le están diciendo: vayan a contarles lo que están viendo. Y ellos regresan con Juan y le cuentan lo que vieron. Eso es ser uno testigo, contar lo que uno mira, lo que uno ve que Jesús hace en nuestras propias vidas. Nosotros somos un testimonio vivo de la obra de Jesús, de lo que Jesús está haciendo. Pero necesitamos el Espíritu Santo para que nos dé esa fuerza, ese valor, nos quite el temor. Porque así dice la palabra, que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Diga conmigo: Dios me ha dado un espíritu de poder. Dios nos ha dado un espíritu poderoso. Y esa es la idea de Dios. Con los discípulos, Él les dijo: tienen que esperar la promesa. Tienen que esperar a que el Espíritu descienda. Voy a leer aquí el versículo 4 y 5 de Hechos 1. Dice: y estaban juntos, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál fue la instrucción dada por Jesús? ¿Qué les dijo? Esperen. Dice que ellos se reunieron y estaban con el Señor en un lugar que se llamaba el Monte del Olivar, y les dijo: vayan a Jerusalén y esperen. Ahora, la pregunta es: ¿qué tenían que hacer los discípulos? ¿Ah? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que obedecer. ¿Sí? Tenían que obedecer. Ahora, mi hermano, esto nos desafía a nosotros también, porque cuántas veces a veces Dios nos dice: esperen. ¿Ah? Pero cuando nosotros no vemos que hay una solución a las situaciones, nosotros ¿qué pasa? ¿Qué es lo contrario a esperar? Desesperarse. Nos desesperamos y queremos encontrar nuestras propias soluciones. Queremos encontrar nuestro propio camino. Queremos hacer las cosas en nuestra propia sabiduría. Queremos hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Pero el Señor está dando instrucciones claras y precisas, y a los discípulos les dice: esperen. Hechos 1:12 y 14 al 14 dice: entonces, mire lo que hacen ellos. Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas hermano de Jacobo. Y escuche esto: y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres
y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, quiero darte una clave para que tú puedas tener paciencia y esperar. Dedícate a la oración y al ruego. Porque ellos pudieron haberse quedado. Dios no les dijo, miren, júntense a orar. ¿Fue esa la instrucción que Dios dio? ¿Cuál fue la instrucción? Permanezcan juntos. Pero mientras ellos esperaban juntos, dice la escritura que lo que hicieron fue orar de manera unánime y empezar a rogar. Entonces, hermano, cuando Dios te da una instrucción de que esperes, tampoco es que te vayas y te tires en tu hamaca o en tu cama y empieces a, bueno, ya Dios me dijo que me iba a prosperar, así que aquí me espero. Ya Dios me dijo que me iba a dar una solución, así que aquí me espero. Esa no es la instrucción. Entonces, lo que tenemos que hacer es meternos con el Señor, buscar el rostro de Dios, empezar a orarle al Señor, buscar su rostro para que venga entonces esa respuesta. Los apóstoles dice que empezaron, se reunieron, permanecieron juntos, estaban en un mismo sentir y dice que oraban unánimes. O sea, tenían un mismo propósito en la oración y rogaban. Ellos obedecieron. Entonces, lo primero que necesitamos para que el Espíritu Santo se derrame es esperar la promesa, obedecer lo que Dios nos dice. Número 2 es recibir para ser el testigo. Entonces se derramó el Espíritu para que fueran testigos. Mire, ellos no empezaron a testificar antes, no porque no quisieran, sino porque no se sentían con ese poder. Se sentían avergonzados. Mire, cuando Pedro estaba allá en el patio viendo lo que estaba sucediendo con Jesús y le empezaron a decir, ¿vos vas a la iglesia? No, fíjate que no, yo creo que me estás confundiendo. Es alguien que se parece a mí. Y otro le dice, vos, pero yo te vi como que ibas con una Biblia para allá, para la iglesia. No, hombre, ese no era yo no camino por esos caminos. Y entonces le dice, vos, pero si vos hablas como que fueras evangélico. No, y empezó a hablar malas palabras, ¿verdad? Eso suele suceder. Él tuvo miedo, tuvo vergüenza, tuvo temor. Muchas cosas pudieron haber pasado en su corazón y en su mente. Pero esa es la manera a veces de actuar de una persona que no tiene el poder del Espíritu Santo, que no ha visto la obra redentora de Jesús en su vida, que no ha logrado apreciar, que no ha logrado sentir, que no ha logrado palpar al Señor en su corazón. No tiene ese poder para poder dar testimonio, se avergüenza. Le da miedo que la gente se burle de él, que le pueda decir algo. No, yo solamente voy. Y vos ya mire, cuando antes la gente hacía la invitación para recibir a Jesús, ¿sabe qué le decía a uno? Levante la mano. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús? Levante su mano, ¿verdad? Y entonces uno levantaba la mano. Entonces la gente se burlaba de eso. Y entonces cuando alguien recibía a Jesús le decían, me vas a decir que ya levantaste la mano. Así le decían, ¿verdad? No sé si usted se recuerda de eso. Ya levantaste la mano, ¿verdad? Pero otros decían, vos ya vas con tu, porque antes uno, bueno, aquí no hay Biblia, ¿verdad? De papel, pero uno tenía la costumbre de meterse la Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Y caminar con la Biblia bajo el brazo. Y le decían, vos ya llevas tu desodorante bajo el brazo, le decían. Le daban a entender que la Biblia era el desodorante que uno usaba bajo el brazo. O sea, se burlaban. Y la gente evitaba esas burlas. El bullying no es nuevo, mis amados hermanos, eso ya existía desde hace tiempo, pero no se llamaba así. Simplemente ahora se le puso un nombre más adornadito. Pero existían las burlas. Y la gente igual se avergonzaba. Porque no tenía el poder, no había experimentado el poder del Espíritu. Pero mire, cuando uno conoce algo maravilloso, uno, hermano, lo comparte, ¿sí? Pero uno necesita entonces ser investidos del poder, porque esa promesa se va a cumplir. Hechos capítulo 2, verso 1 y 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ya vimos que estaban unánimes juntos orando y haciendo ruegos.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos son investidos del Espíritu, hay una manifestación visible del Espíritu, empiezan a hablar en otras lenguas, empiezan a testificar de Jesucristo. Y ahí es donde se levantan con esa unción del Espíritu. La unción del Espíritu tiene efectos inmediatos en las personas. Número uno, no tienen temor de testificar. Pedro se para y dice que los 11 se paran con él. O sea, no se paró solo Pedro, todos se paran porque la gente los escuchó, vio esa manifestación y observó a los discípulos y los escuchó hablar en lenguas, y hubo un milagro ahí. No solamente en los que hablaban, sino en los que oían, porque los que hablaban en lenguas según el Espíritu les daba que hablase, pero los que oían que hablaban en su lengua. Oían que estaban hablando en su lengua. Hechos capítulo 2 verso 14 y 17 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorios y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo he dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Él se para ya con valor. Aquel Pedro que se había cobardado anteriormente porque tenían a Jesús en el patio del sumo sacerdote, lo tenían preso en ese lugar, y que negó el nombre de Jesús, que negó su fe, que negó conocer a Jesús, ahora se para. Ahora tiene el valor porque el Espíritu Santo ya ha sido derramado sobre su vida, y empieza a hablarle a las personas y les dice: hey, tranquilos, aquí nadie está borracho. Apenas son las 3 de la tarde y aquí nadie ha bebido ni una sola gota de licor. Lo que sucede es que se está cumpliendo la promesa dicha por el profeta Joel, que en los postreros días, que en los tiempos siguientes, el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne, y los hijos y las hijas de Dios iban a profetizar. Oiga esto, porque cada vez que una persona habla de Jesús, está profetizando. Cada vez que una persona abre las escrituras, está profetizando el nombre de Jesús. Está hablando. Cada vez que hablamos del nombre de Jesús, estamos profetizando. Entonces dice: en los postreros días sus hijos, sus hijas van a profetizar. Los jóvenes, que dice, tendrán visiones, y los ancianos tendrán, no sueño, hermano. Así que si usted se duerme en el culto, no diga: es que el Señor me está dando sueño, hermano. Sueños, visiones. El Señor va a dar revelaciones. Van a profetizar y va a producirse un efecto. Mire, esto es interesantísimo, porque dice la Escritura que quien convence de pecado a las personas es el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo tengo el poder del Espíritu, Dios me empodera y me da valor para predicar la palabra, y vengo yo y testifico de la palabra del Señor. El Espíritu Santo hace una obra en las personas que están escuchando la palabra. Porque el Espíritu Santo no solamente prepara el corazón, sino quita la venda de los ojos, quita los tapones de los oídos, para que la palabra pueda ser escuchada y para que las personas puedan ver a Jesús. Mire lo que sucede. Dice Hechos 2, 37 y 38, dice: y al oír esto se compungieron de corazón. Qué tremendo, porque esa palabra compungir, ¿sabe qué significa esa palabra compungir? Es dolor. ¿Y sabe cómo es ese dolor? ¿Sabe cómo se traduce esa palabra de ese dolor? Es como cuando alguien es atravesado en la piel por una lanza.
Entonces dice, se compungieron. Hubo tal dolor al escuchar el mensaje que le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Bueno, dijeron Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos estaban tan adoloridos en el corazón que le preguntan: ¿y entonces qué podemos hacer? Porque eso es lo que produce la predicación de la palabra. La predicación de la palabra confronta nuestra vida. Y cuando nosotros podemos observar y sentir el poder de Dios, hay algo que sucede dentro del corazón. Hay algo que está dentro de nuestro corazón que nos hace sentir ese dolor y preguntar: ¿qué puedo hacer? Y ellos le preguntan: varones, hermanos nuestros, ¿qué podemos hacer? Y entonces Pedro se levanta y le dice: bueno, reciban a Jesús, bautícense en agua, van a recibir perdón de pecados y el don del Espíritu descenderá sobre ustedes. Y dice que se convirtieron 3,000 personas. En el verso 41 de Hechos 2 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y quiero decirle algo: se contaban a los varones. Eso quiere decir que no estaban los niños, no estaban las mujeres tomadas en cuenta entre este dato. Pero 3,000. Después de ser una iglesia de 120 personas, se convierten en una iglesia de 3,120 personas por el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos ayuda a nosotros a poder ser testigos eficaces, testigos fieles, testigos de Dios. Pero no solamente nos manda a ser testigos, sino nos manda a nosotros a perseverar. Dice la Escritura en el versículo 42 de Hechos 2: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, yo me pongo a pensar, ¿qué enseñaban los apóstoles? ¿Qué creen ustedes que enseñaban los apóstoles? Al pueblo judío. Recuérdense que Pedro y los apóstoles predicaron al pueblo judío. Los que se convirtieron, los primeros 3,000 convertidos, eran judíos. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Que todo apunta a Jesús. Exacto. Enseñaban de Jesús. Enseñaban que las profecías se cumplieron. Enseñaban que lo que estaba escrito y profetizado en la ley, en los profetas, en los salmos, se cumplió en Jesús. Ellos les contaban lo que Jesús hizo en esta tierra, cómo Jesús hizo el bien, cómo Jesús anunciaba el reino. Empezaron a enseñar esa doctrina a las personas que se estaban convirtiendo y añadiendo, y ellos se sentaban y escuchaban. Celebraban la cena del Señor y dice que oraban juntos. Esto es impresionante, porque no solo les enseñaron a orar, sino que oraban juntos. Mire, yo le digo una cosa, hermano: cuando hacemos convocatorias de oración, cuesta que la gente se apunte. Cuando decimos: hermano, vamos a dar comida, hasta nos hace falta la comida. Pero cuando decimos: vamos a orar, eso nos cuesta. Pero dice que estos perseveraban en escuchar la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión, pero también en las oraciones. O sea, no solamente habían servicios, hermano. Y antes no era como ahora, ¿verdad? Vamos a alabar juntos al Señor y el grupo de alabanza y todos los instrumentos. Pero ellos estaban ahí porque habían encontrado a Jesús.
perseveraban en la doctrina. Ellos predicaban y las señales los seguían. Eran evidentes las señales que Dios manifestaba a través de la predicación de los apóstoles. Escuche lo que dice el verso 43 de Hechos 2. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Habían sanidades, milagros, prodigios, maravillas. Todo eso sucedía. ¿Sabe por qué ellos lograron ser testigos eficaces? Porque experimentaron el poder de Dios y la gloria de Dios, y todo lo que Dios hizo en ellos simplemente lo contaron. Cuando el Señor liberó al endemoniado gadareno en esa ciudad de Gadara, el hombre quería seguir a Jesús. El hombre ya se estaba montando en la barca y Jesús le dijo: tranquilo, no, tenés que regresar a los tuyos y contarles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él era un testigo del poder de Dios. Mira, hermano, perdón lo que voy a decir, pero le quitó lo animal, de verdad. ¿Sabe dónde vivía el endemoniado gadareno? En los sepulcros, en el cementerio. Dice que muchas veces trataron de amarrarlo porque seguramente molestaba a los que iban por ahí. Dice que trataron de amarrarlo con cadenas y dice que desmenuzaba las cadenas, las rompía fácilmente. O sea, tenía una fuerza brutal dada por los demonios. Y digo los demonios porque cuando Jesús le dijo: ¿cómo te llamas?, él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Él le dijo: soy un ejército de demonios metido en este hombre. El hombre estaba loco. Dice que vivía desnudo. O sea, eso no era agradable verlo. Desnudo, sucio, viviendo entre los sepulcros, molestando a las personas. Pero cuando ve a Jesús, dice que corre inmediatamente y se postra y le dice: ¿qué quieres con nosotros? Los demonios reconocen a Jesús. Jesús les dice: callen y salgan de este hombre. Y los demonios salen. Y el hombre dice que recupera el juicio, recupera su manera de pensar. Es que eso es lo que hace Satanás. Satanás perjudica los pensamientos, ¿sí? Un hombre que está viviendo en adulterio, por ejemplo, no tiene conciencia de que lo que está haciendo es malo. Dice: no, hombre, esto no es malo. Dice las mujeres, ¿verdad? Yo no sé quién las inventó. ¿Por qué se ríe? Pierde el juicio. Piensa que lo que está haciendo es correcto. Piensa que lo que está haciendo es bueno. Piensa que lo que está haciendo es favorable para él. Así es todo pecado. El diablo te va a engañar y te va a nublar el juicio. Te va a decir: lo que estás haciendo es bueno. Lo que estás haciendo es correcto. Lo que estás haciendo es normal que te pase, porque está nublando tu juicio. Pero cuando Jesús te alumbra con su luz, entonces tu juicio tiene que regresar. Y tienes que volver en sí. Tu juicio tiene que estar otra vez en el lugar correcto. Dice que él vuelve su juicio. Dice que lo dejan sentado, vestido y en su juicio cabal. Yo me imagino que lo agarraron, le dieron su buen baño, le pusieron su buena ropa. Le han de haber cortado un poco el cabello y lo dejaron nítido, con su juicio cabal, sentado, ahora no corriendo a las personas, y vestido. Y la gente que estaba ahí se asustó. Pero Jesús le dijo: no puedes venir porque necesitas ir a decir lo que Dios ha hecho contigo. La pregunta, hermano, es: ¿qué ha hecho Dios contigo? ¿Qué puedes testificar que ha hecho Dios contigo?
Mire, al endemoniado gadareno le quitó lo animal y algunos de nosotros también nos quitó lo animal, hermano. De verdad. La manera de pensar, la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de actuar, nos ha transformado. Y lo que Dios quiere es que nosotros compartamos esa fe con aquellas personas que lo necesitan. ¿Tú crees que las personas están bien, normal? Ayer compartíamos con mi esposa, con Nancy, con la pastora Nancy. Fuimos invitados para poder compartir en una reunión de matrimonios. Pero cuando estábamos preparando el tema, el Señor me habló y me dio una palabra y me dijo, este va a ser un tiempo de restauración para todas estas familias. Porque uno las mira bonitas, ¿verdad? Uno las mira de la calle, a veces hasta de la mano. Y uno las mira sentados juntos, comiendo. Y más cuando son reuniones así de matrimonios, ¿verdad? Le dicen a uno, abrace a su pareja, ¿verdad? Y ni modo que uno no la va a abrazar, ¿verdad? Si está todo el mundo viéndolo a uno. Entonces uno la abraza. Dele un besito a su pareja y uno está ahí, un besito, ¿verdad? Le da su besito ahí a su esposo, esposa. Agárrela de la mano, ¿verdad? Nunca la había agarrado en su mano en la vida. Y ahí lo tiene que hacer, ¿verdad? Y se siente tan incómodo el hermano. Pero ahí todos se miran lindos y hermosos. Pero esto es lo que decía Dios. Hay matrimonios acá que están pasando dificultades muy serias. Pero este ha sido el tiempo que te hemos traído para la restauración de esas vidas. Y sabe que anteriormente había llegado hermana Hortensia, que es pastora, algunas la conocen aquí porque la trajimos a que nos diera una enseñanza de liberación, que llegó a darles una palabra y les dijo, ustedes son una casa de restauración, confirmándole la palabra. Lo que quiero decirte es que a nosotros todos en este mundo enfrentan situaciones difíciles muy parecidas a las tuyas y a las mías. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es compartirles de Cristo, quien nos va a ayudar a encontrar esa solución. Lo único que tienes que hacer es decirle, Cristo te ama y tiene un plan muy especial para tu vida. Reconócele como Señor y Salvador para que Él haga una obra redentora en ti. Es lo único que necesitamos hacer, poder testificar de Cristo. Y con la unción del Espíritu Santo, nosotros vamos a ser testigos eficaces. Amén. Quiero invitarlo a que se ponga de pie, por favor, póngase de pie.